¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a otro programa más del curso Apreciación Musical Alternativa. Espacio para platicar, compartir conocimientos de cómo se han generado las tendencias de creaciones musicales a partir del siglo pasado, del siglo XX, con algunos antecedentes anteriores y sobre todo lo que acontece en la actualidad. Es parte del objetivo de este curso. Igualmente está dirigido a cualquier persona, no se necesitan conocimientos de música y esto lo hago a mención para pues esperarlos. Aquí los sigo yo esperando con mucho gusto para que se animen a tomar el curso. De hecho, todos los programas se estarán grabando y tenemos ya 2 programas subidos a mi canal de YouTube, Luis Emilio Palacios Quiroz, así es como me localizan, y ahí ustedes pueden seguir paso a paso todo lo que ha acontecido con el curso. Les voy a recordar los temas que vamos a estar abordando durante todo este tiempo, que son 4 semanas. A partir de hoy estamos a la mitad ya de la primera semana. Entonces en esta semana 1 vamos a abordar lo que es la descripción y generalidades de los fenómenos sonoros y los ruidos. Lo voy a repetir. En la semana 1 vamos a estar haciendo la descripción y generalidades de los fenómenos sonoros y los ruidos. Igualmente vamos a tratar el tema que es la relación entre la música académica y la música popular en la historia. De hecho, hoy vamos a introducir ya un poco este análisis. En la semana siguiente, la semana 2, vamos a hacer la exposición y desglose de las diferentes corrientes de la música en el siglo XX, con énfasis en la música académica. Igualmente vamos a abordar un tema que tiene que ver con la descripción de un fenómeno conocido como avant-garde, pero enfocado en la música, dado que esta manifestación se generó en todas las bellas artes y por supuesto en la música no es la excepción. Entonces eso lo tocaremos en la semana 2, es decir, la próxima semana. En la semana 3 estaremos hablando de las generalidades históricas del jazz y también hablaremos de la influencia del jazz hacia otros géneros musicales. Como ven, pues es diversa la temática, los enfoques son varios, entonces yo creo que es un curso que va a ilustrar de manera muy completa o lo más completa posible todas estas tendencias y panoramas que se han suscitado, dado que el siglo XX pues es un periodo de muchos cambios y de muchos fenómenos ocurridos en corto tiempo. La semana 4 vamos a hablar sobre la música latina generada en el siglo XX, asimismo de las proyecciones de esta en la actualidad, cómo va influyendo en las tendencias actuales en el ámbito. Lógicamente estaríamos hablando ya de música popular. Entonces, como ven, tenemos una temática que abarca varias formas de expresión y pues es interesante realmente entender algunas cosas para que usted tenga un criterio más completo, más amplio de toda la gama de opciones para escuchar, para valorar y sobre todo que a final de cuentas son creaciones hechas por personas, por músicos, por gente que en los últimos tiempos pues ha tenido que realizar estudios y estudios a veces muy profundos y especializados para lograr estos resultados. Entonces pues lo que nos compete es dar un poco a conocer esto, la importancia, el proceso, hablar de varios detalles que a veces se nos llegan a pasar por alto y a veces hacemos un juicio de cierta música hasta cierto punto superficial. Entonces pues aquí es la oportunidad precisamente para lograr mayor profundidad en los comentarios, críticas o juicios que se puedan emitir,
que son muy respetables, que de hecho pues cada quien tendrá los gustos particulares o inclinaciones por diversas causas. Entonces lo único que vamos a hacer es darles como herramientas para que estas manifestaciones, estas críticas, pues los puedan realizar de manera consensuada y con mayores elementos para lo mismo. Muy bien, pues vamos a recordar también este curso tiene un costo de 500 pesos, ya hemos platicado al respecto. Si de pronto no tiene la cantidad para poder hacer esto, que claro, estamos hablando que por este costo va a poder seguir el curso durante 20 sesiones, 5 sesiones por semana, durante 4 semanas, y además podrá ver cuantas veces quiera estos temas a través de mi canal de YouTube. Entonces les voy a dejar los datos. Nada más quiero comentar que también pueden hacer este depósito en parcialidades, lo pueden hacer por partes. Bien, pues la cuenta es de Banorte y el número es 06488 16438. Clave interbancaria 0725 4000 6488 164380. Número de tarjeta 4915 6630 5892, disculpen, 0415. Lo voy a repetir: 4915 6630 5892 0415. Por cualquiera de estas tres formas, que en el primer caso es a través de un depósito en ventanilla del banco. En el segundo, si tiene una cuenta y quiere hacer la transferencia a través de sucursal bancaria, es el segundo caso. Y en el tercero, de la tarjeta, se puede hacer ya directamente en la comodidad de su casa con una aplicación que usted tenga para hacer transferencia a la cuenta que acabo de mencionar. Es de Banorte. Bien, pues ya comentado los datos, vamos a entrar en materia. Y como siempre, y como vamos a estar haciendo todas estas sesiones, al final de cada sesión en vivo que ustedes me están viendo a partir de mi página Emilio Palacios Músico, al final de cada sesión se van a subir estos programas a mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube me localizan como Luis Emilio Palacios Quirós. Entonces la dinámica que tenemos es que al término del programa vamos a generar unas preguntas que requieren ver el programa a través de YouTube, porque lo tienen que ver de manera diferida para poder contestar las preguntas. Y ya analizando el video, ustedes podrán encontrar las respuestas. De hecho, les voy a dar un tip de cómo encontrar las respuestas. Por lo regular, cuando me enfoco a un concepto que quiero que contesten, lo repito 2 o a veces hasta 3 veces el mismo concepto. Entonces, si ustedes revisan el video y asocian la pregunta, en el punto donde yo repita 2 o 3 veces el mismo concepto, quiere decir que nos estaríamos refiriendo ya prácticamente a la respuesta de la pregunta. Esa es la manera como ustedes pueden encontrar las respuestas a las preguntas que se van a generar siempre después de cada tema, para que ustedes tengan una tarea y puedan tener el seguimiento, y sobre todo lo más importante, que tengan como afianzado el conocimiento que se les está otorgando. Bien, pues vamos a responder, y esta es la otra modalidad. Al día siguiente yo hago la mención de las respuestas que espero hayan podido encontrar respecto de las preguntas de ayer. Entonces, ayer preguntamos, además del timbre, la altura y la intensidad, ¿qué otras cualidades encontramos en un sonido? Porque el tema de ayer fue justamente esto, hablar sobre el sonido, más específicamente porque en el primer programa hablamos también de la existencia del ruido como un fenómeno acústico que existe
y que estudiaremos más adelante si hay una relación o la posibilidad de que el ruido esté insertado dentro de la música. Por ahora nos hemos enfocado al sonido, y dentro del sonido ya hablábamos de 3 cualidades o de 3 propiedades que tiene el sonido, que son el timbre, la altura y la intensidad. Ya hablamos de esto. Entonces la pregunta que dejamos para hoy fue que además del timbre, la altura y la intensidad, ¿qué otras cualidades encontramos en un sonido? Entonces hablábamos, y la respuesta es el ritmo, acompañado de la dicción o articulación, melodía y armonía. Que esto fue lo que describimos el día de ayer, algunas características que pueden asociarse a la melodía y a la armonía. Hay que recordar que como este curso también está diseñado para personas no músicos, entonces a veces el lenguaje, la terminología la tengo que adecuar también para que cualquier persona pueda comprender la situación. Pero los que son músicos seguramente y están siguiendo estas transmisiones, lo cual veo que sí lo están haciendo, pues reforzarán algunas ideas básicas que ya se tienen. Sin embargo, vamos a ir transitando hacia otros temas un poco más complejos, como ya ustedes lo constataron en el temario que tenemos, desglosado en 4 semanas. Entonces, bueno, ahí vamos a, evidentemente, a hablar de algunos tecnicismos. Tenemos que incluirlos. Bien, la segunda pregunta que dejamos de tarea para hoy es: cuando hablamos de sonidos que están colocados en diferentes alturas logrando una interacción musical, nos referimos a... La respuesta sería melodía. La melodía es esa cualidad que permite ordenar a varios sonidos para que logren esa interacción musical, o también llamado discurso musical. Es prácticamente lo mismo. La tercera pregunta: para que una o varias melodías puedan sobresalir y relacionarse con otros sonidos de manera lógica y estética, necesitamos de... Uno de los elementos importantes para que esto se lleve a cabo es la armonía. La armonía, recuerden que es la facultad que tienen los sonidos de ordenarse de manera, yo decía, vertical o superpuestos, que se pueden ejecutar de manera simultánea, pero que al mismo tiempo también pueden tener una interrelación con otros sonidos para generar precisamente lo que en términos técnicos se llaman enlaces armónicos, que sirven en la mayoría de las veces para reforzar un discurso melódico. Entonces, estos son como los elementos, estas propiedades o cualidades que tenemos en la música, complementarias a otras 3 que ya platicamos. Entonces, estas son las respuestas a las preguntas que hemos generado, y claro, el día de hoy, al término del programa, en la parte final, vamos a poner las preguntas de hoy para contestarlas durante la tarde, en la noche, para que mañana puedan ustedes ya tener estas respuestas a estas preguntas. Esta es la mecánica, la dinámica que tenemos para ahora. Bien, pues vamos a entrar en materia ya propiamente de explicación. A todos aquellos que se están conectando o que están viendo el programa o que se han asomado, les mando un cordial saludo. Me van a disculpar, en esta modalidad de curso me es un poco complicado mandar saludo personalizado, pero tengan en cuenta y sepan de antemano que los veo, los aprecio mucho sus saludos, y aquí estamos. Y pues vamos a platicar ahora, para redondear y concluir por ahora, el primer tema del temario, que es la descripción, las generalidades de lo que son las características del sonido y del ruido. Entonces ya hemos ocupado en buena parte tiempo para desglosar el sonido, y es natural porque el sonido es la materia prima que se ocupa para generar la música, que eso es lo que de manera tradicional y lo que de manera
importante y mayoritaria en el tiempo se ha manejado. Entonces, aquí vamos a dejar como abierto el tema, o sea, es decir, ahorita yo voy a mencionar algunos detalles al respecto del ruido, pero no quedará del todo concluido, cerrado este tema. ¿Por qué? Porque más adelante voy a retomar algunos de estos conceptos cuando nos metamos a describir y analizar ya hacia la siguiente semana propiamente qué cuestiones o qué situaciones tienen que ver con el ruido para la generación o no generación de creación musical con las propuestas que se tienen o que se han tenido a partir del siglo pasado. Entonces vamos a dejar como esto abierto, pero vamos a dejar el antecedente de una descripción. Así como se describió el sonido de alguna forma, pues lo vamos a hacer por el ruido. Si ustedes han podido seguir el curso, y si no pueden revisar la clase primera, hablábamos de ejemplos de ruidos, ¿no? Y hablábamos de las características del ruido, que recapitulando en el sentido, tenemos que el ruido es un fenómeno acústico en el cual la ondulación, la forma de medir su grado de fuerza o su grado de penetración, de impacto, es de manera irregular comparada con un sonido. Y por otro lado, tenemos que el ruido se puede producir de muchas formas. Y es justamente lo que vamos como a desglosar. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de generar ruidos, pero que tuvieran una lógica, a lo mejor vinculando un ritmo, vinculando alguna situación que son como propias de la música, pudiera ser una opción, una manera creativa a lo mejor de diversificar la misma creación. Y esto podría ser, pues, evidentemente algo atractivo. Claro, si nosotros vemos el ruido simplemente como un fenómeno acústico que ocurre de manera cotidiana del diario, que con eso existimos, pues entonces tendríamos que hablar quizás de algunas cosas pertinentes y no tan pertinentes. ¿Qué sería lo pertinente? Bueno, inevitablemente nosotros mismos generamos ruidos. Por ejemplo, cuando nos levantamos, cuando por ejemplo hacemos nuestra recámara o hacemos limpieza, pues evidentemente tenemos que hacer algún tipo de ruidos, por ejemplo el de la escoba o el trapeador, o simplemente actividades normales como bañarse, como el aseo personal general, o cocinar o hacer ese tipo de cosas. Se generan ruidos, lógicamente, y esos ruidos son a los que yo menciono como ruidos normales o ruidos cotidianos. ¿Por qué? Porque todos los días hacemos ese tipo de ruidos, ¿no? Y estoy hablando ahorita de un entorno interno, de un entorno a lo mejor dentro de casa, pero igualmente también existen algunos ruidos externos, es decir, que están fuera de la casa, que pues la mayoría de ellos los podemos controlar, pero también hay algunos que están fuera de nuestro alcance. En el caso, por ejemplo, de un tráfico en una avenida importante de cualquier ciudad, pues lógicamente que hay ciertos ruidos inevitables, por ejemplo los motores de los automóviles, a menos que los apaguen por un momento, como algunas personas lo hacen para reducir emisión de contaminantes. Pero hay otros que sí podemos controlar, por ejemplo el tocar el claxon, ¿no? Sabiendo que es una calle transitada y que es una hora pico y todo esto, bueno, uno tiene la opción de tocar el claxon o no, o sea, ese es un tipo de ruido que uno puede controlar. Igualmente, ejemplos de otros ruidos que a lo mejor están fuera de nuestro alcance de control, pues a lo mejor el que emite una fábrica, ciertos ruidos que emiten para
su procesamiento de algo, dependiendo del giro que sea esta fábrica o la actividad que tenga que ver con alguna situación de esta naturaleza de producción a gran escala de productos, pues son ruidos que no podemos controlar porque son máquinas finalmente las que trabajan, pero a lo mejor lo que sí podemos controlar es el tiempo que dure, si se le dan ciertas pausas o hay horarios específicos para hacer esas actividades. Entonces, esas son como algunas cosas que podemos poner de ejemplos de ruidos cotidianos, pero también existen los que se llaman ruidos eventuales. Esos ruidos eventuales son aquellos que en un momento dado no ocurren todos los días, sino que ocurren una vez por algún motivo en particular. Ahorita me estoy recordando, por ejemplo, cuando hay un evento deportivo donde se concentra una buena cantidad de personas en un estadio, pues lógicamente ese es un tipo de ruido eventual porque es para un determinado evento. Lo mismo un concierto masivo, el uso de perifoneo. Ustedes saben que de repente hay campañas publicitarias en la calle donde se utiliza este sistema de perifoneo, que no es más que tener un altavoz instalado ya sea en un automóvil o de manera ambulante la persona que está haciendo la promoción, o una grabación, que en algunos casos también ya se usan grabaciones para promocionar diversas cosas. Bueno, ese es un tipo de ruido eventual porque no se da todos los días, es algo que se hace de manera pues específica un día tal vez, y a lo mejor programada, a lo mejor ni siquiera programada, o una manifestación de personas que, por ejemplo, salen a las calles a manifestarse con todo su derecho que le marca la ley para, no sé, inconformarse de alguna situación o para reclamar algún detalle o para solicitar algo. Entonces son concentraciones de personas que en este caso toman las calles y pues empieza a haber ruidos específicamente, y son varios, desde el caminar, desde el hablar o generar gritos de consignas, lo que sea. Son ese tipo de ruidos a los que yo me refiero como eventuales porque son específicamente para un evento en particular. Entonces es aquí a donde yo clasifico los dos tipos de ruidos, más que nada por el criterio del grado de constancia o de regularidad de generación del mismo, ¿no? Entonces ya tenemos el ruido cotidiano, el que podemos hacer desde casa o el que hacemos a lo mejor en la calle de forma pues normal, diaria, y aquellos que son eventuales, aquellos que se generan pues de manera esporádica o para un fin determinado. Entonces ahí tenemos como las descripciones de los tipos de ruidos bajo esa perspectiva. Ahora, también tenemos otra manera de estudiar el ruido, más allá de la característica física, acústica, como fenómeno acústico. Recuerden que todo fenómeno acústico, llámese sonido o ruido, pues el principal órgano humano que lo recibe de inmediato es el oído. Entonces, aquí donde también tenemos que platicar un poco sobre algunos detalles. Y entonces, bueno, yo he encontrado, y los comparto obviamente con ustedes, que un criterio también para hablar del ruido tiene que ver con 3 formas de verse ya como algo más global, como algo ya más de estudio, ya si queremos analizar características más específicas de ruidos, y por consiguiente pues también ver lo que es procedente o no, o lo que es conveniente o inconveniente en su momento, lo que pudiera eventualmente ser útil para generar otro tipo de manifestaciones, hablándolo ya desde un ámbito estético o artístico principalmente. ¿Por qué? Porque este es un curso de música, entonces lógicamente tenemos que hablar de temas que sí tengan que ver de alguna forma con una actividad relacionada con la música. Entonces, probablemente hay algunos fenómenos acústicos, como es el ruido, o ciertos ruidos que tal vez sí pudieran utilizarse, pero eso lo vamos a descubrir la siguiente semana. No quiero adelantar vísperas,
al respecto, pero sí como dejar el día de hoy el precedente de dónde partimos, porque finalmente recuerden que la música tiene dos ramas o dos líneas de existencia. Una es el aspecto que se llama científico de la música y otro, pues lógicamente, el artístico. Entonces, viéndolo desde el punto de vista científico, que hay varios aspectos a estudiar. Pues uno de ellos precisamente tiene que ver con elementos que pudiéramos tomar de otras formas, de otros fenómenos acústicos en este caso, para poderlos insertar, y entonces se insertan de manera consensuada, justificada, analizada para esto, ¿no? También es importante mencionar que también hay otro tipo de ruidos que son más bien generados por la naturaleza misma. Por ejemplo, el canto de un pájaro, el correr de un río, el oleaje del mar, el trueno del cielo antes de que llueva, la lluvia misma. Ese tipo de ruidos son también creaciones de la naturaleza. Entonces también merece como mención esta parte, porque finalmente es parte de nuestro mundo, de nuestra forma de vida, y pues también recibimos estos fenómenos acústicos a través del oído. Entonces será interesante después estudiar si este tipo de ruidos también pudieran ser integrados de un modo o de un contexto artístico. Esto ya lo vamos a averiguar con el paso de las explicaciones. Por eso es que yo los invito a que sigan paso a paso el trayecto del curso, porque ahí es donde vamos a estar hablando de varias situaciones. Muy bien, pues vamos a seguir con ustedes platicando un poco más sobre la temática del fenómeno del ruido, para cerrar, digamos, ya con esta parte temática. Pues he encontrado que hay tres formas, aparte de todo lo que ya mencioné, de clasificar a los ruidos. Un primer criterio tiene que ver con la fuente de emisión, es decir, quién genera el ruido o de dónde se genera el ruido, ¿no? Entonces ya adelantaba yo un poco algunos de los ruidos propios que genera la naturaleza. Entonces este sería también un criterio que se puede insertar, es decir, los fenómenos naturales que generan ruidos, pues es una fuente de emisión en sí misma, ¿no? Ya después será tarea de cada uno como ejemplificar, bueno, qué clase de ruidos o cómo se emiten, ¿no? Por eso hablábamos de fuentes de emisión. Y para las fuentes de emisión nos vamos a apoyar en los famosos tres estados físicos que se tienen registrados de lo que son los cuerpos o lo que es la materia, ¿no? O sea, voy a tomar prestado de la física esta parte de la materia que se puede registrar, se puede ver o se puede oler o se puede, en este caso, escuchar, ¿no? Entonces es como tenemos esta clasificación. Entonces, ¿cuáles son esos tres estados físicos? Pues son precisamente el estado sólido, el líquido y el gaseoso. Esos son los tres estados físicos. Entonces, aquí es a donde podemos clasificar a los ruidos. Un ejemplo, en estado sólido, cuerpos que generan ruido a través de algo sólido, por ejemplo, chocar dos piedras, o como ponía el ejemplo de la clase pasada, de golpear en una superficie con la mano, con un utensilio. Y hablándolo de manera natural, pues la caída de hojas de árboles o del árbol completo, ¿no? Podrían ser como estos ejemplos, ¿no? Un tsunami, un temblor, también es un fenómeno que genera ruido y que tiene que ver con elementos pues sólidos también, ¿no? Líquidos, oleaje del mar, la lluvia, cuando se arrastra, las aguas arrastran, por ejemplo, en una tormenta, pues arrastran materiales, pero entonces el ruido que genera el cauce del agua principalmente.
Gaseoso, pues también hay varios, por ejemplo, pues los sonidos que emiten los animales tienen que tener una columna de aire como nosotros para poder darse a comunicar con códigos que ellos mismos tienen. O por ejemplo, un experimento que siempre hacemos, inflar un globo. Nosotros necesitamos del aire condensado caliente para lograr expandir el globo. Entonces eso en sí mismo ya es un gas que nosotros emitimos, ¿no? El eructo, que es algo natural cuando, por ejemplo, tenemos mucha concentración de gases en el organismo y tiene que salir, bueno, pues es un acto, ¿no?, que también es producto de un ruido de fuente gaseosa. Entonces es como nosotros podemos clasificar o uno de estos criterios precisamente para la generación de ruidos. Y claro, hay muchos más ejemplos, ¿no? O sea, no son los únicos, pero podemos como verlo desde esa perspectiva, utilizando los tres estados físicos de la materia. Otro criterio que también es importante, y este sí es como quizás el de mayor precaución, es respecto de la intensidad. Si ustedes recuerdan, en mi primera clase explicaba que la intensidad, que también es una cualidad del sonido, lo es del ruido también. ¿Por qué? Porque se manejan diversos volúmenes. Y cuando ya se habla de volumen, también se habla, hablando del ruido, de una capacidad del oído de poder soportar ciertas intensidades, que de hecho se mide a través de lo que se llaman decibeles. Entonces, los grados de intensidad también ocurren en los ruidos, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba, o aquí pongo como ejemplo, el murmullo de un insecto, el sonido, por ejemplo, de un mosco, o inclusive el aleteo de una mariposa o algo así, que son ruidos muy tenues realmente, ¿no?, comparativamente con otro tipo de ruidos, por ejemplo la turbina de un avión en despegue. Entonces hay diversos grados de ruidos que, pues sí, algunos tienen que ver con la naturaleza y otros son pues productos de tecnología hecha por el hombre. Entonces todas estas formas de intensidad se pueden también considerar y clasificar dependiendo de ello, qué es lo que nosotros podemos soportar auditivamente, y en un momento dado qué es lo que pudiéramos ocupar, regresando al tema de la posibilidad de explorar sonoramente, insertando cierto tipo de ruidos en una actuación musical. De hecho, en este momento, ahorita justo está pasando el claxon de un automóvil. Ese es un tipo de ruido externo, porque está fuera del espacio donde estamos transmitiendo, pero es algo que se puede controlar, es voluntario, porque este se emite a través de una persona que está justamente emitiendo el claxon, ¿no? Y la tercera clasificación, o el tercer criterio, tiene que ver con la reacción, o lo que yo denomino impacto orgánico, es decir, qué reacciones nos puede generar ciertos ruidos. Y ya que tengo el ejemplo aquí perfecto, acabamos de escuchar un claxon, ¿cuál es la reacción en este caso de los perros? ¿No? Ustedes escuchan ladridos de perros en el cual reaccionaron ante este ruido. Ustedes saben que, hablando del caso de varios animales, pero específicamente de los perros, ellos tienen una forma de audición muy sensible. De hecho, tienen una capacidad de escuchar ciertas frecuencias y ciertas cosas que inclusive un ser humano no logra alcanzar a escuchar. Bueno, los perros sí tienen esta cualidad. Y entonces, claro, ruidos muy fuertes o que ellos consideran agresivos, porque se consideran inclusive como atacados, reaccionan de esta manera, como ustedes ya escucharon, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de cómo de repente un ruido y también el sonido genera reacciones diversas al organismo, ¿no? Todo esto depende pues de la intención del ruido, de la forma del ruido, de la temporalidad del ruido también, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ya no se está generando un ruido externo incómodo para los perros, ahora ya están tranquilos. Eso es un poco como
también se puede reaccionar, también se reacciona ante el silencio. Recuerden que el silencio, aunque es la antítesis del sonido, es elemento necesario para hacer música, pero igualmente pues también tenemos una situación de pues de estar expuestos a diferentes volúmenes de ruido y algunas situaciones. Muy bien, vamos a reiniciar la transmisión a través de Facebook de Emilio Palacios Músico, porque por un momento nos fuimos por cuestiones de señal. Ya estamos de regreso. Mencionaba hace un momento que nos tuvimos que salir un momentito del aire por una cuestión técnica. Ya estamos de regreso. Pues estaba yo cerrando el aspecto de los estados de ánimo que de repente nos puede generar ciertos ruidos. Y aquí, para ahondar un poquito sobre esto, estaba yo hablando justamente de poner el ejemplo de los perros, cómo reaccionan ante un fenómeno como un claxon. Pero igualmente hay otro tipo de ruidos que también impactan. Por ejemplo, un aplauso sorpresivo o la caída de un objeto sin espera, pues también eso impacta a la persona también, ¿no? A uno mismo, como una suerte de susto, ¿no? De alteración inmediata del sistema nervioso y el ritmo cardíaco que se vuelve a... que se modifica, se modifica. Entonces, pues es por eso que tenemos estas reacciones al organismo. Y así como esta, pues tenemos varias más reacciones en el organismo, pues podemos poner ejemplo, quizás a lo mejor cuando una persona, y regresando al tema de la reacción orgánica, ahora voy a poner un ejemplo de contraste, no necesariamente ya de susto o de algo estresante. Pudiéramos, por ejemplo, la sensación de escuchar el sonido del agua, del oleaje del mar o de la caída de un río y tratar de estar relajados. Bueno, puede también tener esa reacción de relajación, ¿no? Entonces hay varios tipos de estímulos que también van directos al organismo, ¿no? Dependiendo de la forma de generar los ruidos, ¿no? Entonces, pues esta es como la parte que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Dada las circunstancias de que hoy en día pues vivimos todos los días con diversos ruidos. Entonces pues es a veces importante saber y clasificarlos de tal manera que podamos tener más elementos para poder tener claro realmente cuáles tipos de ruidos convienen, cuáles no convienen, ¿no? Entonces aquí es a donde vamos a dejar como en pausa ya y digamos concluido por ahora todo lo relacionado al fenómeno acústico del ruido, dejando la puerta abierta para una posterior retoma de este tema. Y esto lo comento porque en la semana que viene vamos a tocar dos temas muy específicos con la revolución de la creación musical. Voy a adelantar un poco la primicia. Durante varios siglos, hablándolo clasificado por los periodos de la música que nosotros tenemos bien claros, que son el periodo barroco, el periodo clásico, el periodo romántico y el periodo postromántico, hubo una tendencia de componer, de crear la música a través de un cierto ordenamiento sonoro, que en algunos términos ya muy técnicos de música se le llama la relación de la tonalidad. Entonces llega un momento en que cuando ya estamos prácticamente en el siglo XX y con algunos antecedentes de generación de nueva idea, pues justamente surge esa inquietud de plantear o replantear otras formas de ordenar los sonidos que nos den otro tipo de lenguaje. Y entonces aquí vienen varias propuestas, varias manifestaciones, que es quizás una de las razones
principales de la generación, de la creación de este curso. Por eso le he llamado apreciación musical alternativa. He agregado la tercera palabra porque en muchas ocasiones no tenemos oportunidad como de profundizar en estos últimos aspectos, en lo más actual. La mayoría de las clases de apreciación musical, sobre todo aquellas que se imparten en instituciones de música, abarcan los periodos históricos que ya mencionamos en su mayoría. Claro, también son importantes porque nos enseñan mucho a cómo apreciar y escuchar, qué tipo de cosas escuchar, cuáles son esos instrumentos que se requieren para esto, ¿no? Entonces, precisamente es como aquí lo que estamos intentando, la intención que buscamos es una extensión de esos cursos que son muy importantes y muy valiosos tomarlos. Entonces aquí vamos a hablar pues de las tendencias que han ocurrido justamente en el siglo XX con algunos antecedentes en el siglo anterior. Entonces, como ha habido muchos cambios y hay muchas propuestas, lógicamente lo que vamos a estudiar, y esto es precisamente porque lo voy a dejar abierto el tema que acabo de concluir respecto del ruido, es si en algún momento dado se ha tenido que echar mano de este fenómeno acústico para precisamente poder continuar o poder redireccionar la creación musical. Entonces eso precisamente por eso lo estamos dejando abierto, precisamente para dejar el estudio, ¿no? Muy bien, pues veo que hay algunas personas ya que han estado siguiendo el curso o que se están conectando. Les mando un saludo a todos. Son varios los que están pasando, inclusive antes de este segundo bloque para los amigos de Facebook. Nos retiramos un ratito del aire por problemas técnicos, pero ya regresamos. Entonces, bueno, a todos aquellos que han estado en la primera parte, espero que continúen, y los que están ahora, pues bienvenidos. Y pues voy a continuar platicándoles sobre, ahora sí, introduciendo otro tema que tiene que ver con las diversas manifestaciones de música, pero ya hablándolo como estructura, ya hablando la música que ya está hecha, a esa música que ya podemos tener un registro, ¿no? Entonces quiero empezar esta parte dentro de nuestro temario que les he compartido. Vamos a entrar justamente ya a la parte que es la relación entre la música académica y la música popular en la historia. Entonces, permítanme introducir este tema con una, digamos, anécdota, una vivencia particular, un testimonio personal que me ocurrió en mi época de estudiante y que me generó a mí personalmente pues una inquietud realmente. Bueno, pues como muchos de los que hemos estudiado música, tenemos un periodo de estudiantes en donde en realidad nuestro papel es seguir las instrucciones de los profesores, hacer tareas, pues cumplir con todos los requerimientos que nos solicitan, porque precisamente uno va a estas instituciones principalmente por convicción. Entonces hay que acatar ciertas cosas. Entonces, claro, a lo largo de mis múltiples clases que llevé, pues de repente ya se empezaban a escuchar algunas opiniones muy válidas y respetables, por cierto, de compañeros de clase o de otros compañeros de otras clases, inclusive hasta de algunos profesores también, ¿no? En el cual pues de repente se hacía comentarios, se hacían de repente ya como algunas inclinaciones bajo formas de opinión respecto de lo que es la música que yo le llamo académica, que durante mucho tiempo se le denominó, y todavía existe el eslogan de llamarle música clásica. Ya hablamos hace un momento, y lo reitero, que el término clásico es reservado para un determinado periodo de la historia de la música.
Por lo tanto, para referirnos a un todo, a un tipo de música que se estudia en una escuela, que se analiza, que se ejecuta bajo reglas, que tiene varias formas y caminos para llegar a una interpretación de una partitura, pues es que yo le he denominado, y muchos también ya le denominan, música académica. ¿Por qué? Porque es producto de un estudio, no es un producto de una cuestión intuitiva o experimental o empírica, porque también hay esa parte del aprendizaje de la música. Existe la forma de aprender de manera empírica, es decir, por experimentación directa de adquisición de experiencia, o por lo que nosotros llamamos tradición oral, o sea, por uso y costumbre de que un antepasado, no sé, por ejemplo, un abuelo le comparte al padre, el padre al hijo y el hijo a su hijo y así, ¿no? Entonces, este es como el otro de los métodos sin tener que estar justamente dentro de una academia, que también entonces existe todavía esa manera de aprendizaje. Entonces, bueno, aquí lo que me llamó la atención, me puso a reflexionar, es que cuando más se conoce de cierto aspecto de la música, que en este caso pues en la formación escolar de las escuelas de música, y más en mis tiempos donde pues la información era diferente, la manera de aprender era diferente, porque pues no había en primer lugar recursos tecnológicos como los de ahora, y en segundo pues había que realmente ir a una biblioteca y ver libros, estar ahí pidiendo los libros, dejando una credencial y llevárselos a casa, cuidarlos y regresarlos, no, era la manera de estudiar. Entonces muchas veces uno no abarcaba como a leer tantos libros de tantas cosas, o poco a poco se va uno como generando las inclinaciones, de acuerdo también a influencias. Entonces, lógicamente que en la escuela de música, o en muchas escuelas de música en el tiempo que yo estudié, pues la influencia es hacia la música académica, porque es lo que más se enseña, porque es lo que se tiene más antiguamente, como más información a la mano. Entonces, cuando de alguna manera empieza a haber manifestaciones de música popular, porque estas han estado, y ahorita lo vamos a analizar y a desglosar más ampliamente, precisamente vamos a... Entré yo en una situación de reflexión, porque escuchaba yo a algunos colegas, compañeros, profesores decir que de repente la música académica, la música clásica, regresamos al término, ya en desuso, o que ya no debería de usarse, pues que tenía un valor más alto que lo que sería la música popular. Inclusive hay gente que yo he escuchado expresarse de este tipo de música como música menor, o sea, como de menor relevancia, o como de menor que, la verdad, ese es un término que la verdad no me queda hasta la fecha muy claro a qué se refieren con música menor. Yo creo que para mí no hay ni música mayor ni música menor, sino en todo caso música estructurada, que tiene un perfil, y quizás una que es más etérea, que es más intuitiva. En todo caso yo podría diferenciarlo de esa manera. Para mí lo mayor y menor son los intervalos mayores y menores, o los acordes mayores y menores, eso sí lo reconozco. Pero ya de hablar de un género musical o de una manifestación musical que denote una cierta clasificación hasta cierto punto despectiva, eso me parece, a mi punto de vista, pues que no queda. Sin embargo, existen estos mitos todavía, ¿no? Entonces, me llamó un poco la atención estas expresiones, igual de repente como a veces ni siquiera mencionarlas, a veces con las mismas actitudes de preferencias, o de ver al músico que toca música popular como alguien quizás que no entra dentro de ciertos círculos, pues es de llamar la atención, porque esto quiere decir finalmente que hay algún tipo de reacción o impacto al respecto, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos varios casos y varias cosas a reflexión.
Entonces, bueno, esta postura o esto que yo escuché, pues primero me llevó a la reflexión a ver qué tan veraz puede ser esto, o sea, de dónde se basan para hacer este tipo de juicio, de crítica, ¿no? Y pues por otro lado también he encontrado otras opiniones de músicos que más bien están al revés, inmersos en la música popular, que también existe como ciertos mitos y ciertas cosas. O sea que por una parte los estudiosos podemos caer en el riesgo de desdeñar inconscientemente a la música popular, pero también he encontrado la contraparte, músicos que se han metido o inmerso por diversas circunstancias, necesidades, convicciones, lo que sea, en la música popular, pero sin estudios más allá. Y también sucede lo mismo, también sucede que a veces cuando alguien le llega a preguntar, bueno, ¿y por qué no estudias en una escuela o eso? Entonces, pues llega también a afirmar que realmente no le ven sentido, dado que donde están en su entorno están bien, están cómodos porque ganan mucho dinero, ¿no? Porque el estudiar tanto no les va a dejar tanto dinero, porque finalmente la música académica, comparativamente hablándolo en términos de mercado, tal vez no deje tantos dividendos o tantos ingresos como cierta música popular. Eso es, digo, el dicho. No me quedo con ninguna de las dos posturas, realmente yo tengo mi postura personal al respecto, pero también existe como esa postura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de conclusión de toda esta plática, de este testimonio que les estoy compartiendo? Bueno, pues que de alguna manera eh, pudiese ser o se pudiera dar la impresión de que la música académica y la música popular están peleadas, que son caminos respetables pero que no se pueden mezclar, que pudieran ser inclusive como el agua y el aceite, ¿no? De acuerdo a estos testimonios o estas formas de hasta cierto punto de un vox populi. Sin embargo, si nos metemos a analizar con más detalle, con más cuidado, vamos a encontrar que hay en realidad más similitudes que diferencias, en realidad. Pero muchas veces precisamente por falta de información, por falta de llevar el conocimiento al alcance de la mano de las personas, es que a veces se han generado estas clases de juicios, de conclusiones, porque finalmente son ya dichos, y dichos en algún momento dado que para algunos son dogmas, es decir, ya son cosas inamovibles. Entonces, justamente a lo que yo me aboqué, y repito, yo respeto las posturas, si todavía existen de esa manera tan radical, bueno, yo las respeto. No es mi intención quizás persuadirlos a lo contrario, pero sí es mi objetivo poner en base a hechos y en base ya a documentación y en base a cosas que ustedes pueden desengañarse a través de ahora de muchos artículos y muchas cosas que hablan de lo mismo, pues que a final de cuentas las dos manifestaciones muy válidas se interrelacionan, se han interrelacionado desde siempre. Inclusive, y ahorita lo voy a describir, resulta que lo que nosotros conocemos como música de concierto realmente es un invento relativamente más nuevo, porque las manifestaciones de música provienen desde la antigüedad misma, o sea, prácticamente desde la creación del ser humano, que tuvo necesidad de comunicarse de alguna forma, entonces emitía sonidos con la voz o con utensilios básicos para generar ritmo, para generar cosas. Entonces, desde ahí proviene, ¿no? La música, primero como un medio de comunicación básica. Y de ahí, claro, ya la asociación, las culturas mismas, las formas de convivencia, las formas políticas, las estructuras económicas,
que se han dado a lo largo de la historia han marcado, lógicamente, una tendencia a decir determinada música se expresa de esta manera o de otra o de otra, ¿no? Y con otros factores también, o sea, hay más factores. Esto solamente es como apenas la probadita de todo lo que vamos a estar analizando. Justamente, de hecho, voy a poner más adelante algunos ejemplos musicales de cómo ha habido esta interrelación, pero si me permiten, me gustaría primero que nada, para poder como estar mejor conectados en toda esta intención de lo que estoy hablando, me gustaría hacer una síntesis que pude extraer, y esta extracción yo la he hecho pues a base de, bueno, de estar leyendo algunos artículos, pero también de las vivencias propias de ejecutar música, de hacer una música que que de alguna manera tienen estas características. O sea, es lo que de alguna manera yo he podido también vivir como músico ejecutante de mi instrumento, como director de orquesta, trabajando con otras orquestas o con otro tipo de propuestas musicales. De hecho, he tenido la oportunidad de trabajar con varias propuestas musicales. Entonces, todo esto me ha llevado a una reflexión, y yo esto es lo que justamente les quiero compartir en este momento. O sea, qué es lo que extraje. Entonces, ahorita voy a enumerar algunas de las principales características que podemos extraer o que podemos identificar tanto de la música de concierto como de la música popular. Entonces voy en el orden. Ahorita, bueno, aquí yo lo tengo como primer lugar música académica, pero esto es irrelevante. Lo importante es las características en sí. Entonces, si me permiten, les voy a leer esto que yo he encontrado. En la música académica de concierto, o también en algún momento llamada clásica, las características que yo he encontrado las resumí de la siguiente manera. Número 1, son creaciones disponibles en sistema de escritura musical, o sea, en partituras. Este tipo de música ustedes la podemos encontrar registrada precisamente en partituras. Ese sí es una característica muy específica de lo que es la música de concierto. Todo se registra de manera escrita a través de partituras. De hecho, el día de ayer mostré unos ejemplos de cómo se escriben algún tipo de partituras. En este caso, pues dependiendo del ensamble, si es para orquesta, si es para un instrumento solo, según sea el caso, tenemos pues la diversa creación de partituras. Estas partituras nos sirven de registro para que cualquier músico que sepa de música las pueda leer, las pueda ejecutar y por supuesto extraerle un contenido artístico a esa partitura. Esa es una de las características. Una segunda característica: pueden estar sujetas a análisis desde varios puntos de vista. O sea, podemos saber de qué se trata la música analizándola desde puntos de vista, por ejemplo, armónico, cómo se estructura su armonía; motívico, o sea, cómo se van generando las pequeñas fórmulas para generación de melodías; formal, qué estructura general tiene; rítmico, si tiene algún patrón o alguna cosa que pueda llamar la atención desde ese aspecto. En fin, como ven, pues son análisis técnicos, lógicamente, ¿no? Entonces ya tenemos una segunda característica. Voy a leer nuevamente las dos primeras porque vamos a generar probablemente preguntas al respecto de esta temática. Entonces, características principales de la música académica. Número 1, creaciones disponibles en sistema de escritura musical o partituras. Número 2, pueden estar sujetas a análisis desde varios puntos de vista, llámese armónico, motívico, formal, rítmico, etc. Una número 3, se consideran dentro de un periodo histórico comprendido desde el siglo IV de la era cristiana hasta la actualidad.
Aquí al respecto, lógicamente por grabaciones y por algunas reconstrucciones de investigación, es que se sabe que desde este momento del siglo IV de la era cristiana aproximadamente, se considera ya música generada para ser escuchada en un recinto específico, que eso es a lo que se refiere el término de concierto. Cuando hablamos de la música académica, hablábamos entonces de la posibilidad de ser registrada de manera escrita. Y cuando hablamos de música de concierto, que lo podemos usar como un sinónimo para referirnos a la música de los grandes compositores que admiramos mucho y todo, nos estamos refiriendo a música generada para ser interpretada dentro de un recinto específico. Recintos específicos, entiéndase, desde templos hasta teatros, auditorios, salones de la corte o inclusive teatros al aire libre. También pueden, o sea, son recintos específicos para generar música. A eso nos referimos con este punto 3, que, lo repito, se consideran dentro de un periodo histórico comprendido entre el siglo IV de la era cristiana y la actualidad. Entonces estamos hablando de un registro histórico. Como punto 4, se ubica geográfica y culturalmente sus inicios en Europa occidental, Europa central, posteriormente en América, y a partir del siglo XX se considera el resto del mundo. Retomo la idea. Todo esto que puede ser registrado y escrito en partituras de forma inicial empieza en la región, en las regiones de Europa que ya mencioné principalmente, después en América, y ya más adelante pues el resto del mundo ya se puede considerar como parte integral de tener registros de partituras. ¿Sí? Quiero hacer énfasis en esto para no confundirlos con otro tipo de música que se ha generado en la antigüedad y que sí hay antecedentes, sí, pero como registro de partituras de algo tangible por escrito, empieza a partir de estas ubicaciones geográficas. Quinta característica, se presentan etapas evolutivas desde formas simples hasta estructuras con diferentes grados de complejidad. ¿A esto a qué nos referimos? Nos referimos a la estructura, es decir, cómo está construida la música desde el punto de vista, lógicamente, por escrito. Estamos hablando de una música escrita que puede ser hecha de algo muy sencillo como una canción de 2 pequeñas secciones con una duración inclusive breve, hasta grandes obras como óperas de 4 actos o sinfonías de 5 movimientos, hablando de estas grandes sinfonías de Gustav Mahler o de Anton Bruckner, que son así como obras muy complejas en cuanto a su creación de partitura. Igual podríamos hablar de algunos ballets como los de Igor Stravinsky, por ejemplo, y otros más que podemos de alguna forma empezar a identificar como estructuras de mayor grado de complejidad. ¿Sí? Recapitulando un poquito a este punto, voy a leer nuevamente esta quinta característica de la música académica. Presentan etapas evolutivas desde formas simples hasta estructuras con diferentes grados de complejidad, desde una forma de canción sencilla hasta una gran ópera o un complejo ballet escrito en partitura. Sexta característica, desde el siglo XX y hasta la actualidad se encuentran disponibles grabaciones en diversos formatos que permiten su reproducción. Ejemplos: discos LP, audiocassettes, CDs, formatos MP3, formatos MP4, videos, etc. Sí, básicamente una de las formas de difusión de la música en general, pero muy particularmente de la música académica, se dio precisamente con grabaciones. De hecho, las primeras grabaciones en el formato de acetato las encontramos con algunas obras sinfónicas bajo la dirección del gran Arturo Toscanini, que fueron de las primeras, y de ahí pues ya una serie de directores de orquesta han grabado varios discos, primero en presentación LP
y después todos los demás formatos que evolutivamente han venido en el mercado, pues también están disponibles. Y claro, otras manifestaciones de música ya también pueden estar disponibles en estas formas de difusión, pero sí tenemos registrado que es a partir del siglo XX cuando empieza esta modalidad de difusión masiva. Séptima característica: existen diversas fuentes para la creación musical, como fenómenos naturales, historias reales, mitológicas, dramáticas, emotividades diversas, conceptos científicos, religiosos, etc. Es decir, la manera de escribir o de dónde un compositor se basa para, son estas algunas de las formas de la creación, de dónde se saca, ¿no? Que lo hace, pues, de alguna manera característico de este tipo de música. Octava característica encontrada: la mayoría de las expresiones de música académica pueden ser vinculadas con otras disciplinas artísticas, o lo que ahora llamamos performance. Por ejemplo, musicalizaciones de poemas, obras basadas en libros de diferentes géneros literarios, producciones con danza, con teatro, con artes visuales, etc. Es decir, la música académica ha tenido esta facultad o esta posibilidad de interrelacionarse con otras disciplinas artísticas, ¿sí? Entonces, déjenme hacer una recapitulación de las características de la música académica o de concierto. Son 8, entonces vale la pena repasarlas para que quede grabado y que puedan en un momento dado consultarlo en caso de que sea objeto de pregunta. Número 1, creaciones disponibles en sistema de escritura musical o partituras. Número 2, pueden estar sujetas a análisis desde varios puntos de vista, ya sea armónico, motívico, formal, rítmico, etc. Número 3, se consideran dentro de un periodo histórico comprendido desde el siglo IV de la era cristiana hasta la actualidad. Número 4, se ubica geográfica y culturalmente en sus inicios en Europa Occidental, Europa Central, América, y a partir del siglo XX se considera al resto del mundo. Número 5. Presentan etapas evolutivas, desde formas simples hasta estructuras con diferentes grados de complejidad. Número 6. Desde el siglo XX y hasta la actualidad se encuentran disponibles grabaciones en diversos formatos que permiten su reproducción, como son discos LP, audiocassette, CD, MP3, MP4, videos, etc. Número 7. Existen diversas fuentes para la creación musical, como fenómenos naturales, historias reales, mitológicas, dramáticas, emotividades diversas, conceptos científicos, religiosos, entre otros. Número 8. La mayoría de las expresiones de música académica pueden ser vinculadas con otras disciplinas artísticas, como musicalizaciones de poemas, obras basadas en libros de diferentes géneros literarios, producciones con danza, teatro, artes visuales, etc. Este es como el panorama general y características de la música académica o de concierto. Ahora me voy a referir a las características que de igual manera, en resumen, yo encontré sobre la música popular. Quiero hacer la siguiente aclaración. Probablemente estas descripciones pueden enriquecerse, pueden complementarse, seguramente sí. Este es un trabajo que yo personalmente me he dedicado a recopilar, tanto por vivencia directa como por lectura y por experimentación también. Y pues he podido como resumir esta parte. Bien, características de la música popular encontramos: número 1,
creaciones generadas en algunos casos por tradición oral y en otras disponibles en partituras. Entonces aquí ya, si analizamos el primer punto de la música académica, que hablábamos de que todo estaba registrado, en la música popular encontramos quizás como un elemento distinto es que se generan o se pueden generar a través de tradición oral, cosa que ocurre hasta la actualidad. Pero también ya hay mucha de esta música popular que ya está registrada en partituras. Ha habido investigadores, musicólogos, personas que se han dado a la tarea de transcribir. La transcripción es una tarea que consiste en escuchar una música que originalmente empieza de tradición oral y a través de un sistema de dictado, es decir, de un gran entrenamiento auditivo musical, logran plasmar en partitura algunas de estas manifestaciones. Entonces por eso hacemos esta lectura. Segunda característica, pueden estar sujetas a análisis desde varios puntos de vista: melódico, armónico, formal, rítmico, etc. Igual que la música académica, la música popular también puede ser sujeta a análisis. Y lo más interesante, que también se puede analizar desde estas mismas fórmulas sin que necesariamente haya una partitura de por medio. Esto sí marca un poquito la diferencia, pero podemos considerarla como un aspecto común entre la música académica y la música popular, pues que ambas están sujetas a análisis desde varios puntos de vista. Si no les queda claro, lo vuelvo a repetir con mucho gusto. Una de las características comunes entre la música académica y la música popular es gracias a que pueden estar sujetas a análisis desde varios puntos de vista, llámese melódico, armónico, formal, rítmico, etc. Vamos a la tercera característica. Se consideran dentro de un periodo histórico desde la aparición de civilizaciones hasta la actualidad. Aquí sí es un pequeño diferendo respecto de la música académica, porque entonces aquí estamos reconociendo que la música emanada de culturas diversas, con móviles diferentes, ya existía desde la antigüedad y no necesariamente tener un registro exactamente por escrito. Muchas de estas fórmulas se conocen a través del método de la tradición oral. Característica número 4. Se ubica geográfica y culturalmente en todo el mundo, reforzando lo que decía hace un momento. Como estamos hablando de la existencia de la música desde la misma creación de la humanidad, pues prácticamente desde el principio podemos encontrar en cualquier parte del mundo manifestaciones musicales diversas que pueden estar codificadas a través de algo escrito o no, o puede ser por tradición oral, como sucedió la mayoría de las veces al principio. Es la número 5, presentan etapas evolutivas desde formas simples hasta estructuras con diferentes grados de complejidad. Esto ya lo leí anteriormente, si ustedes se dan cuenta, es un punto común con la música de concierto. Lo voy a repetir. Un segundo punto en común entre la música académica y la música popular es que presentan etapas evolutivas desde formas simples hasta estructuras con diferentes grados de complejidad. Característica número 6. Desde el siglo XX y hasta la actualidad se encuentran disponibles grabaciones en diversos formatos que permiten su reproducción. Esto también ya lo leí, ¿verdad? Esto también es otro punto común con la música académica. Lo vuelvo a repetir. Otro aspecto común entre la música de concierto y la música popular consiste en que desde el siglo XX y hasta la actualidad se encuentran disponibles grabaciones en diversos formatos que permiten su reproducción. Creo que queda bastante claro que si a usted le gusta el rock, si a usted le gusta la salsa, si a usted le gusta
la música exótica de culturas muy lejanas donde ya hay disponibilidad de grabaciones, bueno, pues están disponibles prácticamente desde el siglo XX. ¿Por qué? Porque en el siglo XX se inventan estos aparatos, empezando por el fonógrafo, por la consolidación de la radio, los medios de comunicación que han intervenido, y claro, todos los formatos que ya hablé, el disco, el EP, el CD, el cassette, todas estas formas, ¿verdad? Número 7. Existen diversas fuentes para la creación musical. Igual que en la música de concierto. Hay muchas fuentes para poder crear música. Ya describimos algunas en el apartado de la música académica. Bueno, también son aplicables para la música popular. Motivos religiosos, motivos de festividades, motivos de estados de ánimo, de descripción de una historia. Puede ser ficticia, puede ser real. Todas esas fuentes, fenómenos naturales también, por supuesto. Todo esto puede ser perfectamente identificable para decir que hay diversas fuentes para crear música. Entonces es válido para los dos. Y si gustan, lo vuelvo a repetir. Otra característica común entre la música de concierto y la música popular es que existen diversas fuentes para la creación musical. Octava y última característica que encontré en la música popular es que pueden ser vinculadas con otras disciplinas artísticas o el performance. Esto también es común a la música académica. Lo vuelvo a repetir. Otra característica más de común entre la música académica y la popular es que pueden ser vinculadas con otras disciplinas artísticas. Se pueden hacer producciones con teatro, se puede ocupar ese tipo de música también para danza, para una exposición pictórica o para inspirar a algún pintor a escuchar una música y hacer una creación momentánea, como alguna vez ya me ha tocado ver este tipo de actividad, que es realmente muy interesante, como de repente pintores o artistas plásticos o tienen una música en vivo. Eso también me tocó verlo, puede ser grabada o en vivo, y ves cómo crean. De hecho, muchos pintores son afectos a escuchar música grabada en su momento mientras están pintando. Entonces, esa es una manera de vinculación también, esa es válida. Y pues aquí hay varias cosas. Y pues bien, ya prácticamente, bueno, sí, todavía nos quedan unos minutos para poner algunos ejemplos grabados, nada más como un adelanto de lo que vamos a seguir platicando. Pero lo que quiero señalar antes de esto es que, como se pudo observar, realmente hay muchas cosas en común entre la música académica y la música popular. Entonces, todo esto que yo les compartí al principio, que yo escuchaba, de que de repente había como estos antagonismos, como que de repente no se encontraba la aceptación o la vinculación debida de la música popular con la música académica, pues a final de cuentas, con esto que acabamos de describir, pues en realidad queda, para mi punto de vista, desechado. O sea, en realidad ambas no solo no son antagónicas, sino que además son vinculantes, o sea, entre ellos se complementan. Lo que ha sucedido es que el destino del público o el recinto para llevar a cabo este tipo de música, eso sí pudiera ser una diferencia. Eso sí puede marcar una pequeña diferencia, ¿no? Porque en el caso de lo académico, ya lo decía hace un momento y lo repito, el destino para que la música se genere a través de un destinatario en la música académica, para poder llevar a cabo el recinto, bueno, se requiere de un espacio específico, llámese templo de cualquier religión, llámese auditorio, teatro, salón pequeño, hablando de estos salones que de repente existen todavía en los grandes palacios de gobernantes antiguos,
o inclusive en teatros al aire libre, o actualmente en lo que se llaman foros móviles o foros improvisados, donde de repente hay un templete en una plaza pública y hay un escenario. Bueno, esos son ejemplos de espacios destinados para este tipo de música en particular. Y la música popular en realidad puede caber en cualquier espacio. Se puede generar música popular en la calle, se puede generar música popular en una plaza pública, en un parque. También puede hacerse ahora, hoy en día, en un teatro, en un auditorio de gran concentración, en un estadio deportivo. También ha habido grandes conciertos hechos en estadios de fútbol o de béisbol, ¿no? Entonces, esa quizás pudiera ser un poquito algunas de las diferencias, ¿no? Y otra de las diferencias importantes es la antigüedad, o sea, la música académica como tal estructurada es un invento que se da relativamente en tiempos recientes. O sea, en el momento en que se inventa la imprenta y hay papel y hay el gráfico de dibujar pentagramas y de dibujar todos los elementos de símbolos musicales, o sea, cuando hay esas herramientas, es en ese momento que se pueden escribir partituras. Anterior a eso, toda la manifestación musical se daba a través de dos caminos: tradición oral mayoritariamente, o en algunos casos con ciertos códices, inscripciones en piedra labradas de alguna forma que pudieran dejar una constancia de que hubo eso, ¿no? Pero claro, los especialistas que saben bien de descifrar este tipo de esquemas de escritura son los indicados para ello, ¿no? Entonces podemos decir que en términos, para concluir, digamos, por ahora esta parte, mañana vamos a continuar con este tema. Pues vamos a seguir platicando más a fondo sobre estas manifestaciones culturales y todo esto. Pero vamos a cerrar diciendo que finalmente la música popular y la música académica se complementan una de la otra. Hoy en día eso es lo que ocurre. No se puede hablar de un antagonismo, sino más bien de un complemento. Que históricamente surge una más anteriormente que otra, eso es una realidad, pero hoy en día se complementan. Ese es, digamos, lo que podemos nosotros extraer o concluir respecto de esto. Bien, pues todavía nos quedan algunos cuantos minutos. Me gustaría ponerles solamente algunos ejemplos de cómo podemos vincular la música popular o elementos de música popular. En este caso, muy concretamente, voy a poner ejemplos rápidos sobre danzas, sobre la vinculación directa de la música con la danza, que por ahí también lo llegué a mencionar. Vamos a poner algunos ejemplos de música vinculada con la danza. Vamos a empezar por el primer ejemplo. Bien, este es un ejemplo rápido de una música que tiene una vinculación con una danza antigua que se bailaba de forma cortesana, y esta es una forma llamada minueto. Después vamos a hablar más a fondo de esto. Rápidamente les voy a poner otro ejemplo, porque ya tenemos poco tiempo al aire, de una música que de hecho yo ya había hecho una introducción en la primera clase, pero lo vamos a recordar yo creo que el día de mañana, pero se los dejo como adelanto de lo que vamos a platicar. Bien, este es un ejemplo de una música
compuesta por un compositor conocido, pero en el siglo XIX, pero la base de la música que ustedes escucharon realmente proviene de una tradición popular antigua y además en otro continente. De hecho, vamos a recordar esta anécdota que de hecho ya se las compartí respecto de esta música, pero les quería dejar como un adelanto. Otro más basado en la danza. Esto es como parte del común denominador de estos ejemplos. Es música que de alguna manera ha tenido que ver con formas dancísticas antiguas. Entonces les voy a poner otro ejemplo más de lo mismo. Esta es una música, por cierto, escrita en el siglo XX. El primer ejemplo, música del siglo XVIII. Segundo ejemplo, música escrita en siglo XIX. Y esta que escucharon se escribió en siglo XX. Voy a poner un ejemplo más de una música que también está vinculada con formas de danza antiguas, todas relacionadas precisamente con el quehacer de esta disciplina. Bien, pues este es otro ejemplo más de una música que tiene como base una estructura dancística antigua, que todas estas formas se bailaban más bien en actividades cortesanas. Bueno, esto es parte de lo que vamos a analizar y a desglosar un poco más a fondo el día de mañana. No se pierdan el programa de mañana, por supuesto, y entonces vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas que les he prometido siempre que vamos a hacer. Entonces, para que ustedes revisen mi canal de YouTube, que enseguida que terminemos esta transmisión en vivo, vamos a subir el video a YouTube. Entonces, las preguntas son: menciona al menos una característica de la música académica. Esa es la número 1. La número 2, menciona al menos una característica de la música popular. Y número 3, menciona al menos 3 aspectos comunes enumerados entre la música académica y la música popular. Como les dije, les recuerdo el tip que les dije hace un momento para que encuentren las respuestas. Cuando vean en el video que yo estoy repitiendo más de una vez, a veces 2 o 3 veces un mismo concepto, es la respuesta a la pregunta que estamos haciendo. ¿Sí? Repito rápidamente las preguntas. Número 1, menciona al menos una característica de la música académica. Número 2, menciona al menos una característica de la música popular. Número 3, menciona al menos 3 aspectos comunes enumerados entre la música académica y la música popular. Estas van a ser las preguntas. Y les recuerdo que el número de cuenta de Banorte para que puedan realizar su depósito de 500 pesos, que lo pueden hacer de forma diferida, sin ningún inconveniente. Ustedes pueden hacer el depósito a través de esta cuenta de Banorte, número 06488164438. Clave interbancaria 072 54 000 6488 164380 o a través del número de tarjeta 4915 6630 5892 0415.
Estos son los datos de la cuenta bancaria. Bien, pues sin más, les agradezco el favor de su atención al programa de hoy. Nos vemos el día de mañana con más seguimiento de esta temática que espero resulte interesante. Yo pienso que sí. Vamos a continuar pues abordando más temas, escuchando más ejemplos y pues que se la pasen muy bien, que tengan buena tarde. Los espero a todos aquellos que gusten seguirme en la noche a las 8. Vamos a estar haciendo música en vivo, con ejemplos y explicando, platicando, tocando para ustedes. Pues muchísimas gracias por su atención, que tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana.